Se ven hermosos. Jamón, tú hablamos contigo más tarde, pero los demás se ven preciosos. Gracias, joven, gracias. Hoy queremos verdaderamente continuar un tema que ha sido cubierto en su mayoría en varias facetas y varios niveles de detalle. No creo que jamás en el tiempo que llevo en la iglesia habíamos cubierto todos los detalles que tienen que ver con la perseverancia. La perseverancia es posiblemente el tema más importante de todo cristiano. ¿Lo entendió? ¿Lo escuchó? Lo repito. Okay, si algún tema necesita y requiere que el cristiano lo sepa en toda capacidad. Mi hermano, quizás usted no sepa los detalles de la doctrina. Quizás usted no tenga muchos detalles de lo que pasó y de lo que viene, de los eventos proféticos. Quizás usted no sea un experto en teología. Pero si hay un tema que requiere que el cristiano tenga toda capacidad de conocimientos, es el tema que tiene que ver con la perseverancia. ¿Y por qué? Porque en realidad cuando leemos la palabra, cuando estudiamos su palabra y cuando vemos las promesas de Dios, nos encontramos que la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, si la Biblia dice, el mismo Jesucristo decía, el que perseverare, este logrará alcanzar la meta. Que decía el mismo Jesús, que decía, la carrera no es del que la corre, sino del que no es necesariamente el que la gana, sino el que corre toda la carrera, el que es persistente, el que persevera. La palabra perseverancia cubre muchos aspectos y muchas veces nosotros no hemos sabido perseverar, no hemos sabido verdaderamente acoplarnos a esta idea de perseverar, de ser constantes, porque quizás no hemos sabido verdaderamente a qué estoy perseverando, para qué estoy perseverando, o para quién estoy perseverando. Sí creemos en Dios y sabemos mucho de la palabra y venimos a la iglesia. Pero hoy voy a cubrir un aspecto de la perseverancia, la cual se ha cubierto en los grupos colosenses en todos los niveles de lo que concierne a la iglesia, de lo que concierne a la sociedad y un área de perseverancia que jamás habíamos cubierto antes en lo que concierne a la historia. Así que los que no han estado participando en los grupos colosenses se están perdiendo de un manjar extraordinario de información y de compartir, porque todos los temas son temas que se desarrollan con la intención de que usted pueda traer su pregunta, usted pueda compartir, usted pueda hablar, traer su sentir para que todos crezcamos juntos. Los grupos colosenses se extienden un poco más de lo que aparenta un simple estudio bíblico, sino es una conversación entre hermanos para aprender los unos de los otros. Pero hoy sentí la gran necesidad de darle un poquito a probar de lo que nosotros hablamos en los grupos colosenses. Así que hoy voy a traer el tema de que se va a estar cubriendo posiblemente esta semana y la semana que viene en el grupo colosenses, así los maestros, o no tanto los maestros, los coordinadores de los grupos colosenses, les pueda ayudar un poco. Yo quería compartir el tema que le sigue y lo quería compartir a manera de predicación por el sencillo hecho de que si hay alguna área específica de la perseverancia a la cual la iglesia necesita en prioridad, no es que si no sabes perseverar en medio de lo que ha sucedido en la historia, porque no has estudiado la historia. No es que si sepas perseverar en las áreas domésticas o alguna otra cosa, sino que hay una área de la perseverancia que nos es inminente saberla ahora. Y es la perseverancia en medio de la iglesia moderna. ¿Ok? Así que unas ciertas premisas están marcadas aquí, esperando que usted conoce a Dios, que usted conoce a Cristo, que usted sabe que Cristo es solamente la salvación, que usted dio un paso a la salvación y por consiguiente, bajo esos términos, usted quiere perseverar en ese conocimiento y en ese lugar. ¿Amén? Ok, porque perseverar puede ir en ambas direcciones. Hay gente que son expertos perseverando en el pecado. Y tú le predicas de Cristo
Y por más que le predique, te dice, yo no estoy listo, eso no es para mí, eso es para otro, eso es para aquel. O sea, son unos expertos perseverando en su vida pecaminosa, son unos expertos perseverando en su ignorancia. De hecho, hablé con una persona, me acuerdo que esta persona la quiero mucho, y hace muchos años estuvimos hablando de conceptos de la Biblia y hasta cierto punto confrontando temas de por qué nosotros le servimos al Señor de la manera que lo hacemos. ¿Por qué no utilizamos más métodos ecuménicos? ¿O por qué no hacemos esto o lo otro? ¿O por qué dejamos de ir a la iglesia tal o ahora servimos a Dios de otra manera? Y en ese proceso de conversación, yo le dije, para poder contestar tu pregunta, necesito hablarte de la Biblia. Porque en realidad no fue decisión mía, fue decisión de la palabra de Dios. Cuando leí la palabra, me di cuenta que la palabra indica, estipula y me da dirección a cómo servir a Dios. Entonces, como mi compromiso es con la Biblia, como mi compromiso es con la premisa de que esa iglesia o la otra iglesia utiliza la Biblia como su fundamento, por consiguiente, no me queda más remedio que entender que alguien está mal, o la iglesia o la Biblia. Y cuando me voy a la Biblia me encuentro que ciertas cosas que se hacían no estaban correctas. Entonces, para contestar tu pregunta, le dije, yo necesitaría hablarte de lo que dice la Biblia. La contestación de esta persona fue, no quiero hablar de eso, porque si te pones a decirme lo que dice la Biblia, entonces me voy a sentir responsable de esa información. Él estaba indignado, él estaba marcado, ¿cómo te digo? Cimentado en una base de una cantidad de información incorrecta, la cual él dice, si me dices la verdad, no me queda más remedio que entonces determinar de que yo estoy mal. Y como yo me quiero quedar donde estoy, no me digas la verdad. Eso es perseverar en la ignorancia. Eso es perseverar en el pecado. Eso es perseverar en una posición en la cual tú dices, yo sé que tú tienes información que yo debería saber, pero no quiero estar donde tú estás. No quiero hacer lo que tú haces. No quiero vivir como tú vives. ¿Y sabes qué? Nosotros los cristianos muchas veces nos hemos separado de la verdadera perseverancia porque hemos decidido escuchar solamente lo que nos agrada para entonces perseverar solamente en lo que nos agrada. Por eso la palabra perseverancia se convierte en un tema que tiene tanta elasticidad. Es un tema que hay gente que lo estiran hasta la prosperidad. Hay gente que lo estiran hasta ciertas mentiras y doctrinas falsas y perseveran en eso. Yo quiero hablarte de una perseverancia que no tiene que ver contigo, no tiene que ver con doctrina. Tiene que ver con aquel que dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquel que se merece que tú le des toda gloria y toda honra. Si me perdonan, le voy a pedir que esta vez un poco distinto, voy a leer un poco más el documento, aunque yo lo escribí, pero no me lo memoricé. Entonces voy a tratar, de esta manera también me puedo limitar a ciertos puntos que considero importantes, porque cuando comienzo a hablar me llegan tantas cosas a la mente, amén, que uno a veces se separa un poco del tema. Pero la perseverancia en la iglesia moderna va a depender de ciertas habilidades en el cristiano. Y yo necesito estirar esto, llevarle a esto a ustedes hasta el punto en que usted entienda que usted necesita ciertas habilidades y que vienen de Dios y vienen de su dedicación. Primeramente, nosotros necesitamos entender cuál es la condición de la iglesia, cuáles son sus problemas, y cuál es la solución que provee la Biblia y cuál es la solución que provee el Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia y el Espíritu Santo? ¿Ok? Repaso, ¿ok? Introducción. Yo quiero perseverar. ¿Cuántos quieren perseverar aquí? Amén. ¿Cuántos quieren que el día que Jesucristo venga nos encuentre, ¿verdad?, en una posición donde Él diga, bien hecho, mi fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? ¿Cuántos quisieran escuchar al mismo Jesús decirte eso? Amén. Yo lo quiero escuchar. Yo quiero verdaderamente perseverar en la verdad. Yo estoy perseverando. ¿Cuántos ahora están perseverando? Diga amén. Ok, lo que pasa es que muchos de nosotros estamos perseverando en lo que creemos que está correcto. Hay gente que está perseverando aquí en lugares que no deben de perseverar y tú lo sabes bien, pero ya cada cual entiende eso. Pero todos estamos perseverando. La pregunta es, ¿estarás perseverando en la verdad o
estarás perseverando en la percepción. ¿Ok? Porque la percepción es la destructora de, lo he repetido 1000 veces y esta es 1001. La percepción es la destructora de la realidad. Lo que tú opinas es lo que tú opinas, pero eso no significa que es la realidad. ¿Ok? Y la realidad bíblica es la que yo necesito entender para poder alinear mi perseverancia a la verdad de Dios. Por consiguiente, nosotros necesitamos de entender el problema de la iglesia, saber cuál es la condición de la iglesia, en dónde está la iglesia hoy, cuáles son sus problemas y cuál es la solución. Primeramente nos preguntaríamos cuáles son los problemas o los peligros que enfrenta la iglesia moderna. ¿Será que alguien pueda contestar esa pregunta? ¿Cuál es el peligro de la iglesia moderna? ¿Sabes qué? Una de las palabras que contestarían esa pregunta de la boca de muchos sería la persecución. Eso es un peligro para la iglesia. Sin embargo, la persecución es posiblemente una de las bendiciones más grandes que le ha sucedido históricamente a la iglesia. Sin embargo, cuando hacemos la pregunta, ¿cuáles son los peligros de la iglesia? Muchos dicen la persecución, que nos cierren las puertas, que no nos dejen reunirnos, que no nos dejen predicar, que nos cierren la boca, que nos digan, no puedes, que nos quemen las Biblias. Que nos quemen las Biblias y nos quiten las Biblias. Todos esos son peligros para la iglesia. No. No. Todo eso causó históricamente, cuando estudiamos la historia, que el evangelio explotara como una bomba y se esparciera aún más. Cuando la iglesia en Jerusalén fue perseguida, se tuvo que mover a otros lugares. Llegaron a Samaria, de Samaria llegaron a Antioquía, de Antioquía llegaron a Corinto, de Corinto llegaron a Tesalónica, de Tesalónica llegaron a Roma. Se extendió por todo el mundo mientras perseguían a la iglesia. Cuando encontramos el peligro de la iglesia, está en otro lugar. Nos hacemos preguntas entonces, ¿no será que el problema de la iglesia de hoy, de la iglesia moderna, es el mismo problema de la iglesia primitiva? Y por consiguiente, para yo entender a la iglesia moderna, yo necesito saber qué fue lo que hizo la iglesia primitiva. El tema anterior al que se habló hoy en Grupos Colosenses fue perseverancia en medio de la historia. Amén. El maestro Abdiel nos dio un recuento histórico de la iglesia. ¿Sabes qué? Somos cristianos. ¿Te gustaría saber qué han hecho los ancestros de nosotros? ¿Qué hicieron los cristianos de los años 300? ¿Qué hicieron los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo? Y si estudiáramos la historia de la iglesia, vamos a ver grandes victorias y vamos a sufrir grandes vergüenzas. Porque fueron gente cristiana los que se llamaron, que llevaban la cruz, y fueron soldados que mataron millones de personas, miles de personas en las cruzadas. Y iban en nombre de Cristo. En la historia de la iglesia vamos a encontrar grandes desilusiones. ¿Dónde yo puedo perseverar? ¿Cómo contesto la pregunta? Y hoy quisiera entonces que hagamos varias preguntas para bajo esas preguntas podamos llevar el tema a una contestación. ¿Qué afectaría tu perseverancia entonces? ¿Qué afecta tu perseverancia? ¿Qué le hace daño o qué le hace bendición a tu perseverancia? ¿Ok? ¿De dónde viene el afecto? Si mi perseverancia va a ser afectada, alguien va a afectar mi habilidad de ser firme en las cosas de Dios. ¿Por dónde entra? ¿Por dónde entra ese ataque? ¿Por dónde se mete? Entonces, llegamos a la conclusión de que el ataque puede ser una influencia externa o puede ser una influencia interna. Hay dos direcciones en las cuales tu perseverancia puede ser afectada. Y ahora voy a ir un poco más al punto y un poco más rápido porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero sí quiero recalcar que no es allí, que es allí donde nosotros necesitamos alinear nuestro pensamiento y verdaderamente darnos cuenta que hay una posibilidad de que hemos estado perseverando en el lugar incorrecto, de la manera incorrecta. Hemos estado perseverando en una idea de lo que pensamos que es Dios. Y ha llegado el momento en el histórico, ha llegado el momento profético, en que si tú no estás en tu mente, en tu corazón, alineado en lo que es la verdad de Dios, vas a tratar de perseverar en algo que no es firme, que no es Dios. Cuando llegue el tiempo de trigo y cizaña,
no vas a resistir. Algo se va a romper. Y por eso ese tema es importante. Si usted me preguntaría, ¿por qué, hermano Maelo, usted quiere hablar de la perseverancia? Y preguntar y cuestionar si yo estoy perseverando correctamente, si yo estoy perseverando en lo que es la verdad de Dios, o si estoy perseverando en una opinión personal que yo tengo de Dios, lo cual es peligroso. ¿Ok? Es porque sencillamente la iglesia moderna ha llegado al punto en que la venida del Señor se acerca, la separación del trigo y cizaña ya ha comenzado, y de la manera en que se puede separar trigo y cizaña no tiene ningún otro lugar para filtrar, no tiene ninguna otra manera de filtrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, sino la Biblia, la palabra. No hay otro método, no hay otra criteria. Se va a parar muchos a decir, así es que Dios va a decir, estos son buenos y estos son malos. Y esa va a ser su opinión. Solamente la palabra determina quién está firme y quién no lo es. Si vemos las instrucciones de los apóstoles, era siempre que estemos firmes en su palabra. Entonces, ¿de dónde viene la influencia? ¿Qué puede afectar tu perseverancia? ¿Será que cuando venga el momento de la persecución, que verdaderamente va a ser una bendición para la iglesia, pero a la misma vez que es bendición, se convierte en separación de trigo? Cuando viene la persecución, ahí es que muchos dicen, yo no quiero esto. Yo no vine a la iglesia para sufrir. Yo vine a la iglesia que me resolviera mis problemas. Yo vine a la iglesia que me sanara mi matrimonio. Yo vine a la iglesia que me fuera bien. Yo pensé que el evangelio era salvación. Pero no, esto duele, esto afecta. Esto trae crítica, esto trae dolor. Dios le ora a Dios y no me contesta peticiones. A mí me da la impresión de que este asunto de ser cristiano como que no es buena idea. Son muchos los que van a llegar a esa conclusión. ¿Y sabe por qué? Porque su perseverancia no está en la roca, porque su perseverancia no está en el concepto bíblico, porque no tiene que ver con Dios, tiene que ver con Él, tiene que ver con el hombre. Por eso que la iglesia moderna necesitamos entender qué está sucediendo, cuáles son las influencias internas y cuáles son las influencias externas. En lo que concierne a una influencia interna o externa, yo no lo voy a llevar a nivel de iglesia, porque de la iglesia se encarga Dios. Voy a repetir, no voy a hablar de influencias dentro de la iglesia como grupo congregacional ni internas, porque de eso se encarga Dios. Quien separa trigo y cizaña es Él. Amén. A mí no me toca determinar quién aquí es trigo y quién aquí es cizaña. Eso no me toca a mí. A mí me toca determinar quién soy yo, si yo soy trigo o si yo soy cizaña. Ahí es que el resto de la iglesia se encarga Dios. Por consiguiente, yo quiero hablar de influencias internas e internas referente a tu vida personal. Y en lo que concierne a tu vida personal, una influencia externa, algo que puede aparentar fuera de tu vida, lo que concierne a tu opinión, lo que cambia lo que tú crees, lo que cambia lo que tú vas a seguir, lo que cambia cómo adoras o a quién adoras, va a determinar de dónde tú recibes información. ¿A quién tú escuchas? ¿A quién tú oyes? Por consiguiente, tu influencia externa más peligrosa no está en la calle. Tu influencia externa más peligrosa en lo que concierne al cristiano que quiere perseverar está dentro de la iglesia. ¿Y sabe cómo se llama? Se llaman falsos maestros, se llaman falsas doctrinas. Segunda de Pedro 2 dice, esto fuera las advertencias en todo ese capítulo, en el capítulo 2 de segunda de Pedro, que Jesús, habló en el tiempo, lo habla en segunda de Pedro, habla de falsos maestros, pero Jesús decía, cuídense de los falsos maestros y de los falsos profetas. No decía, cuídense de terremotos, no decía, cuídense del pecador, no decían, cuídense de Satanás, no decían, que Satanás lo venció ya, Si vamos a la Biblia, nos da las armaduras del cristiano para que podamos vencer los ataques del enemigo. Tenemos armadura. ¿De qué me tengo que cuidar entonces? ¿De qué me tengo que cuidar? Me tengo que cuidar de lo que entra a mi oído, de lo que entra a mi mente. ¿De quién me enseña? ¿De quién aprendo? ¿Dónde está mi doctrina?
¿De dónde adquiero la doctrina? ¿De dónde adquiero la información para yo decidir cómo adoro? ¿A quién adoro? ¿Y por qué lo hago? ¿Cómo persevero en eso? Mateo 24 decía, porque surgirán falsos cristos. En Mateo 24, y falsos profetas que harán, escuche bien, van a hacer grandes señales y milagros para engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. Va a haber un gran engaño. Lo repito. Viene un gran engaño para la iglesia. ¿Y sabe el problema de las mentiras que entran a la iglesia? Que vienen envueltas en 99 verdades. Una sola mentira te la envuelven en 99 versos bíblicos o 99 verdades, 99 comentarios que sí son verdad, son de Dios. Pero el que crea que está firme, mire que no caiga. La perseverancia en la iglesia moderna se llega a un punto donde necesitamos el detalle que viene del Espíritu Santo. Repito una cosa que leí anteriormente. La contestación a esta pregunta, a cómo puedo resolver esta situación, viene de la palabra y del Espíritu Santo. Necesitamos un encuentro con Dios, necesitamos una relación personal con su Espíritu Santo. Si tú crees que solamente con mero conocimiento vas a pasarlas, iglesia, perdóname. La segunda área de influencia es la influencia interna. Escuche bien, no se me salga del cuadro que estamos hablando. Estamos dentro de la iglesia. Estamos tratando de perseverar dentro de la iglesia y estamos determinando que el problema más peligroso que yo tengo para mi perseverancia está ¿dónde? Dentro de la iglesia. Y se llaman una influencia externa, lo que me puede afectar, que viene de afuera, que no es mi opinión, es que alguien me la quiere influenciar, ¿ok? Son falsos maestros. Pero la segunda influencia que puede dañar tu vida, puede dañar tu perseverancia y puede posicionarte en un área de peligro, se llama la amistad con el mundo. ¿Ok? Esto es materialismo, secularismo. Según Santiago, está resumido en pasiones personales que llevan a discordia, guerras, envidia y finalmente nos llevan a la amistad con el mundo. ¿Qué dice Santiago? Mira, hermano, Santiago dice, Dios no puede ser engañado. Son personas que vivían pensando que Dios no sabía lo que estaban haciendo. ¿Sabías que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O sea, la confrontación que trae la palabra al cristiano moderno tiene que ver dos áreas importantes. ¿Dónde están las influencias de afuera? ¿Dónde están las influencias de adentro? Y las internas, aunque estás afectado por cosas que vienen de afuera, quien toma la decisión interna, quien toma la decisión de hacer amistad con el mundo, ¿eres tú? ¿Soy yo? Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5 dice así. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, implacables, calumniadores, libertinos. ¿Cuántos ven que la Biblia como que explica la vida social que se está viviendo hoy? Por eso es que la Biblia es eterna. Por eso la Biblia dice, todo pasará, pero la palabra no pasará. O sea, porque es que la palabra es eterna. La gente no se da cuenta cuán viva es la palabra. Mira lo que dice. O sea, gente blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, traicioneros, impetuosos, vanidosos, amigos del placer, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente no te metas. Estamos hablando de adentro de la iglesia. Yo sé que usted diría, pero esto causa división. El asunto no es que cause división.
El asunto es que viene un tiempo difícil para la iglesia y yo necesito saber cómo voy a perseverar. Y yo necesito guardar mi perseverancia. Yo necesito saber con quién me uno. ¿Cuál es mi círculo? Yo no puedo estar rodeado de gente tóxica. Yo tengo que rodearme de gente que me acerque a Dios. Y nosotros nos gusta rodearnos de gente que nos diga lo que nos gusta, que nos pase la mano, que no nos confronte. Gente que no me diga que lo que estoy haciendo mal está mal. Gente que me ayude a que se una conmigo. A veces no queremos ser influenciados, a veces nosotros queremos ser la influencia. Hay gente que llega a la iglesia, quiere hacer de la iglesia un club para pasarla bien, ¿ok? Y quiere influenciar a todos los demás a hacer un club. Hay gente que llega a la iglesia y quiere ser el pastor de la iglesia. Y aunque hay un pastor en la iglesia, ellos quieren decirle a la gente cómo vestirse y cómo cambiar y cómo caminar y dónde ir y dónde no ir. Entonces ellos quieren ser los que mandan. Hay gente que quieren influenciar a los demás. Y hay gente que están buscando a quién sigo, a quién me uno para que me diga cómo vivir. Para entonces yo sentirme cómodo porque yo no quiero tomar decisiones. Yo no quiero tomar responsabilidad. Es hora de que tú decidas que tu perseverancia tiene que ser hacia Dios, para Dios y por Dios. Porque vas a encontrar, y voy a tomar prestada una frase de mi hermano David, porque mi hermano David, un hombre sabio, le enseña a sus hijas cosas sabias. Una de las cosas que él le enseña a sus hijas es, si tú no tomas decisiones por tu vida, no te preocupes, alguien las va a tomar por ti. Tú tienes la decisión, o tú tomas decisiones de lo que tú quieres hacer con tu vida, pero si no lo haces, de seguro alguien va a tomar una decisión por ti. El mundo va a tomar una decisión y la iglesia está llena de cristianos cuya decisión de esos cristianos no fueron ellos. O fueron otros, y en casos más extremos, hay muchos cristianos cuyas decisiones no son ni siquiera por influencia cristiana, son del mundo. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Vamos a hacer una pausa. ¿Quién haría tal cosa? ¿Quién haría tal cosa de salir de la doctrina de la verdad e irse a una doctrina diabólica? Te voy a decir quién haría tal cosa. Una persona que no es firme en la doctrina de la verdad puede hacer tal cosa. Segundo, una persona que miró la doctrina nueva que le enseñaron y como no incluye la palabra diabólica, porque esa doctrina habla de Cristo, menciona a Cristo, pero no sigue a Cristo, sigue al hombre. Una persona que mira la apariencia de lo que le enseñan o de lo que hacen y le gusta, y por consiguiente entró en la doctrina por pasiones personales y no porque quería darle gloria a Dios. A veces me gusta hacer pausa porque salen cosas en el espíritu que yo tengo que darle tiempo a que su mente y su corazón como que las pueda digerir. ¿Usted entendió lo que yo acabo de decir? Podemos notar que estos problemas se arraigan de la debilidad en dos aspectos importantes de la vida del cristiano. ¿Cómo es posible que un cristiano que lleva en la iglesia, escuchó la verdad, pueda seguir una doctrina diabólica? Primero, nótese que le llamó doctrina. Por consiguiente, implica una doctrina que fue diseñada para reemplazar o para engañar. ¿Ok? No dice que trataron de cambiar de creencia. Estamos hablando de doctrinas. Y cuando estamos leyendo la Biblia, estamos encontrando que dentro de la iglesia hay tantos falsos maestros y tantas falsas doctrinas que a veces no nos queda más remedio que tirarnos delante de la presencia del Señor y decirle, habla tú, Señor. Muéstrame tu palabra. ¿Dónde está la debilidad?
¿Cuáles son las dos áreas que tú tienes que fortalecer para que puedas prepararte para la hora venidera? En mi naturaleza profética, hermano, estos temas tienden a ser un poco confrontativos. Le voy a pedir que me tome paciencia. Yo sé que mucha gente se siente confrontado, pero en realidad no soy yo, ¿ok? Cuando yo baje de aquí y nos saludemos, va a ser mucho, yo soy mucho más nice abajo que arriba, ¿ok? No soy yo, pero yo tengo un compromiso con Dios y su palabra, amén. Triste sería que yo no te enseñe verdaderamente a cómo perseverar. Un daño te haría el que no te diga verdaderamente cuáles son las debilidades que el enemigo quiere explotar de tu vida para sacarte de la verdad y llevarte a falsedades. Entonces, yo encuentro dos áreas. Cuando escribí esto, mi intención era hacerlo lo más sencillo posible. Y en vez de traer 5 puntos, encontré dos áreas específicas en las cuales nosotros encontramos las debilidades que nos roban a nosotros del fundamento que nos mantienen en la perseverancia verdadera. Estas son, escucha bien, conocimiento, primero, y la segunda, compromiso. En esas dos resumo el problema del cristiano. Tu conocimiento de la verdad te cubre de la influencia externa, pero tu compromiso te cubre de la influencia externa. Esto es nuestra propia concupiscencia. El mundo te va a ofrecer, la iglesia te va a ofrecer, ¿ok? Pero ¿quién toma la decisión de escoger? Nosotros. Por eso terminamos en amistad con el mundo. Pero es mi compromiso lo que determina si yo tengo la habilidad, el nivel de compromiso, si yo tengo la habilidad de aceptar o decir que no. La habilidad de perseverar dependerá de tu conocimiento de la verdad y tu compromiso. Hay quien tiene conocimiento de la verdad, escuche bien esto, hay quien tiene conocimiento de la verdad, pero no tiene compromiso verdadero con Dios. ¿Cuántos conocen o han visto esto? Amén. Hay quien tiene una tremenda devoción, pero como viven en falsedad, ¿ok? La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y de eso le puedo dar testimonio. ¿Ok? Porque mi tía Anicia, jamás encontré una persona más devota a Dios que mi tita Inicia. Pero cuando yo entraba en su cuarto, allá le tenía un altar al Sagrado Corazón de qué sé yo qué. Y muñecos y cosas. Y ella todo el tiempo le hablaba de Dios. Pero cuando ella tenía que orar, ella necesitaba todos esos altares de otras cosas que no eran Dios. Entonces, hay gente que tiene devoción, pero no tiene conocimiento y caminan en ignorancia. Hay gente que conoce la Biblia, ¿ok? Mi gran amigo Néstor leyó la Biblia más veces que yo. Y cuando hablaba conmigo me mencionaba aspectos de la Biblia que a veces yo tenía que terminar de hablar con él y buscar un diccionario bíblico para saber qué es lo que hablaba Néstor. Sin embargo, Néstor nunca accedió a dar un paso de salvación. Néstor leyó la Biblia para poder conversar conmigo, para poder tratar de decirme a mí que yo estaba creyendo en una falacia. Su intención no era conocer a Dios, su intención era ver cuán firme yo era para quitarme de donde Dios me tenía a mí. Y él leyó la Biblia para confrontarla conmigo y para decirme cosas que me apartaran de la fe de Dios. Sin embargo, por más que la conoció, no la aceptó. Y yo veo una iglesia que ha perdido el balance. Yo veo una iglesia que se ha entretenido en dones, es más, hasta en milagros, y perdimos el balance entre el conocimiento y el compromiso. Por eso, en estos últimos años, Dios ha llamado a una iglesia de maestros, donde traiga el conocimiento que se perdió. Pero a la misma vez está levantando a profetas que demandan que la iglesia tenga compromiso con Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque por más conocimiento que tengas, si no tienes compromiso con tu Dios, estás desbalanceado. Y eventualmente,
el enemigo va a explotar tu debilidad. Entonces, ¿de qué depende mi perseverancia? Vamos a cubrir las dos contestaciones de los dos puntos de las dos áreas. Y la primera es que tu perseverancia va a depender de tu conocimiento de la verdad. Para que tú puedas ser protegido de las falsas doctrinas, tú necesitas saber cuál es la doctrina correcta. Tú no tienes que aprendértelas todas, solamente la única que cuenta, que es la verdad. Las demás, porque vengan y vayan, no cuentan. Una característica de la iglesia primitiva fue su devoción a la verdad, al estudio del Antiguo Testamento, porque no tenían el Nuevo Testamento. Ellos produjeron lo que es para nosotros hoy un Nuevo Testamento. Pero era su base de cómo establecer los fundamentos de la iglesia en la verdad de Cristo. Desde el punto de vista de los de profecías cumplidas en Cristo, los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, establecen a Cristo como fundamento inconmovible para nuestra fe, estableciendo así la ley cumplida en Cristo y la sanidad y la santidad del cristiano, resultante de un compromiso completo en el conocimiento de Cristo como único camino, única verdad, única vida. ¿De dónde procede la necesidad de que yo tengo que vivir en santidad? De un conocimiento de quién es santo, de quién dio su vida por mí y que merece Él. Él merece santidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta doctrina que yo acabo de mencionar a las otras? La iglesia primitiva recibe revelación en Cristo de la verdad, concentrando su doctrina, su creencia, sus estudios, sus opiniones en cómo el cristiano vive para la gloria de Dios. Escuche bien esto. Y voy a hacer un paréntesis. Hay mucha gente que sufre por los que están en doctrinas falsas. Hay mucha gente que sufre, ay Dios, pero ¿cómo vamos a hacer con esa gente que están en esa religión falsa? Y qué sé yo qué. Escuche bien. Escuche bien, esto es importante. La iglesia primitiva tenía todo el deseo de agradar a Dios, buscar a Dios, encontrar a Dios. Y cuando fueron a las Escrituras, no fueron buscando lo que les gustaba a ellos. Fueron buscando lo que agradaba a Dios. Bajo esas circunstancias, Dios se presenta, Jesucristo, el Espíritu Santo les dirige. Y hoy tenemos un Nuevo Testamento en las manos. Una persona que está en una doctrina falsa, a mí no me preocupa. Porque una persona cuyo deseo es agradar a Dios, cuyo deseo es encontrar a Dios y cuyo deseo personal interno y de su interior sale, yo quiero encontrar a Dios porque yo quiero agradarle a Él. No importa en cualquier falsedad que se meta, Dios lo encuentra a Él. Hermano, si Dios me encontró a mí en el pecado y me salvó de allí, porque yo dije, yo quiero saber de Dios, yo quiero a Dios. ¿Cómo el pecado va a ser menos fuerte que una religión falsa? Absolutamente no. Que si se metió con los testigos, que si se metió con los mormones, no importa. Una persona cuyo legítimo deseo y su corazón es encontrar a Dios, lo va a encontrar. Él dice, el que toca la puerta, yo le abro. El que abra, el que pregunta, yo le contesto. El que quiera el Espíritu Santo, yo se lo voy a dar. Entonces nosotros hemos sido una iglesia presumida que asumimos que tenemos la verdad y a fuerza de palabra y a fuerza de teología y de psicología queremos alcanzarlo todo. Esta iglesia primitiva se mueve en esa mentalidad. La iglesia moderna intenciona, escucha esto, la diferencia. La iglesia moderna intenta utilizar las escrituras ya reveladas por los apóstoles para manipular la revelación que ya fue dada de Cristo y su sacrificio como una base para lo que el hombre pueda recibir de Dios. Mira qué tremendo, como dice el puertorriqueño, qué tremendo revolú han formado esta gente. Entonces, una doctrina que ya está limpia, que ya está sana, que ya es pura, que ya está en un inglés, en español, en el lenguaje que usted quiera, se llama Biblia, no necesita superinterpretación. Una doctrina, el hombre la ha tomado simplemente para tomar una revelación que vino de Dios, para glorificar a Dios. A ver qué yo le puedo sacar a eso, para mí. Por eso es que hay tanta falsa doctrina, porque están utilizando los mismos versos bíblicos.
El mismo verso bíblico que hoy yo lo utilizo para glorificar a Dios, otro lo puede utilizar para glorificar al hombre. ¿Ok? ¿De dónde usted cree que salen tantas cosas locas en la iglesia? No me toquen que yo soy un hombre de unción. Sí, ¿cómo así? Bueno, si aquella mujer tocó el manto del maestro y virtud salió de él. Muchachos, yo tengo una unción brutal. Si usted me toca a mí, le puede pasar algo. No me toquen. Entonces hay gente cubriendo a hombres que tienen unciones. ¿De dónde sacan un versículo bíblico que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver para la gloria de Cristo, con que Él tiene unciones y cosas? Entonces ahora no me pueden tocar. Hermano, yo no sé por qué la iglesia no se da cuenta que a veces estamos perseverando en ideas, en cosas locas. Y nosotros tenemos que resumir nuestra vida, sacar toda esa cosa que nos sirve y simplemente en concentrarnos en que yo no soy merecedor de tal salvación, pero Él merece que yo le adore como quiera. Aún así me amó y dio su vida por mí. La Biblia la escribió para que yo lo encuentre a Él, para que yo lo adore a Él, para que yo lo entienda a Él, para que yo le sirva a Él. No la escribió para que yo le saque provecho y yo declare promesas a la cañona y empiece a profetizar para que yo tenga un cheque más grande o un carro más lindo. Dios no escribió la Biblia para eso. La escribió para que yo sea salva, para que yo le adore, para que yo le glorifique y yo encuentre a alguien más que quiera hacer lo mismo. Entonces, cuando concentramos nuestro estudio de las Escrituras en cómo podemos encontrar los secretos, estatutos y expectativas de Dios para el cristiano, encontramos el camino de la verdad y agradamos a Dios. La iglesia primitiva tuvo los mismos problemas con doctrina falsa, tuvieron los mismos problemas con engañadores. Váyase a Gálatas, váyase a Tesalonicenses, váyase a Pedro, segunda de Pedro, ¿qué va a encontrar? Váyase a Santiago, ¿qué vamos a encontrar cuando leemos Santiago? Apóstoles con una guerra interna dentro de la iglesia, un choque loco, enseñando disparates. Segunda de Juan, capítulo 8, versículo 11, dice así: cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien lo visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en su casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Este versículo me confronta. Le voy a dar un secreto y le quiero decir algo bien cercano a mi corazón. Después de 30 y pico de años sirviéndole a Dios, este versículo me ha quebrantado cada vez que lo leo. Usted no sabe cuántas veces yo he tenido que dar rodillas, y mi esposa le puede contar, y decirle: Señor, cuántas veces he sido yo cómplice de falsas doctrinas por no ser fiel a ti. ¿Cuántas veces en la iglesia se dieron cosas que yo aplaudí, que yo dije amén? Y que hoy cuando leo la lectura, cuando me pongo en base bíblica, me doy cuenta, wow, eso tenía más que ver con el hombre que con Dios. Eso no tenía que ver con Dios. Porque todo lo que tiene que ver con el hombre nos separa de lo que tiene que ver con Dios. Son muchas las veces, y me atrevo a decirlo en este púlpito, que me he dado rodillas y le digo al Señor: perdóname, porque sé que inconscientemente o a veces por insensato he sido cómplice de cosas que no te agradan dentro de la iglesia. He promovido predicaciones o hombres o ayudado a gente cuyo mensaje no tiene que ver con Dios, tiene que ver con el hombre. La segunda área de la perseverancia, entonces, es la perseverancia que depende de tu compromiso. La primera depende de tu conocimiento, pero la segunda depende de tu compromiso. En la iglesia primitiva entendía a cabalidad lo que era la transformación, el compromiso necesario por el bautismo. Escuche bien,
La iglesia primitiva, el bautismo no era una cosa seria. Bautizarse, eso no era, vamos a meternos a las aguas ya y salimos mojados, seco y mojado. El bautismo era una cosa seria y debería ser y sigue siendo. Mientras algunos en la iglesia moderna tienden a aceptar conceptos de la verdad de Cristo fuera de la transformación y el compromiso, la iglesia primitiva tenía claramente lo que era el compromiso. Esto ha llevado a la iglesia moderna a una encrucijada peligrosa. No se puede perseverar en Cristo sin una entrega completa. Lo voy a repetir. No se puede perseverar en Cristo sin una entrega completa a Él. La solución bíblica nos lleva a la perseverancia del cristiano moderno desde el punto de vista del bautismo. Por consiguiente, se traduce en compromiso, nueva vida. Porque decía que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que alguien que vive o da frutos dignos de arrepentimiento, quiere decir que no hace de lo que se arrepintió, no sigue haciendo lo que hacía antes, no vive como vivía antes, vive en arrepentimiento. Sus frutos son distintos, su vida es nueva, su caminar no es el mismo, su pensar no es el mismo. En buen cristiano se llama nacer de nuevo. Compromiso del cristiano nace de arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento produce la necesidad de cambio. Escuche bien, voy a repetir. Un verdadero arrepentimiento produce la necesidad de cambio. Si tú pasaste al frente y tú repetiste todas las palabras que te dijeron que repitiera y después al final dijiste amén y te dijeron gloria a Dios, bienvenido, eres parte del reino, pero saliste de ese lugar y tú no sientes cambiar tu vida, tú no sientes que hay nada malo, tú no sientes que en realidad tú sientes que todo está bien. El único problema que tengo es darle dinero a la iglesia, pero por lo demás yo creo que todo está bien. El verdadero arrepentimiento produce quebrantamiento, produce cambio, produce la necesidad de que yo no puedo seguir pensando igual, viviendo igual. Yo no puedo seguir siendo el mismo esposo, el mismo hijo, el mismo padre. Yo no puedo, ya esto no va conmigo, esto no me sirve. Yo tengo algo mejor, yo quiero servirle a Dios. Nos visitó el sobrino de Rosa una vez. Llegó quebrantado, llegó a la casa, era tarde. Me puse a hablar con él. Luego de hablar con él, le dije, tú necesitas a Cristo. Puedes tratar lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, rompe, deshace. Tú puedes levantar reinos y quitarlos. Dios te va a dejar que hagas lo que tú quieras. Para eso hizo el mundo y para eso le dio libertad y potestad al hombre. Ahora, sin Él no vas para ningún lado. Ese muchacho se quebrantó, se arrepintió. Se montó en su carro y de camino a Chicago no pudo parar de llorar. Entonces, cuando llegó allá, estaba tan estrésico por el impacto espiritual que había tenido en su vida, que entonces él corrió y en la primera iglesia que encontró se metió. Y se metió en la iglesia grande y se tiró de rodillas a llorar en el altar y lloraba y gritaba porque estaba recibiendo el cambio y el toque del arrepentimiento que viene. Él decía, yo no quiero ser la misma persona. Y no encontraron qué hacer allí con él. Entonces, pues allí, después que no sabían qué hacer con él, él salió de allí y me llamó. Al otro día me llama y me dice, ¿ahora qué hago? Y yo le digo, tranquilo, Dios va a dirigir tu vida. El Espíritu Santo está en ti. Tengo un problema. Yo sé, ¿por qué? Porque yo no quiero ir a la casa de mi novia. ¿Por qué no quiero ir? Porque yo no estoy casado con ella. Yo no quiero ir ahí. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó eso a él? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién le enseñó a él tal cosa? Yo me siento que estoy haciendo mal si me voy allí. Ahí la llamé y le dije que no me espere, que no puedo ir para allá. No puedo hacer esto. Tomó todas las drogas que tenía, la echó por el toilet, la botó, lo dejó todo. ¿Quién le enseña a una persona? Tú no tienes que vivir de esa manera. ¿Quién te dice a ti? Tú eres libre del pecado, tú eres libre, yo te doy la fuerza de voluntad.
sino es una persona cuyo corazón tiene un verdadero arrepentimiento. Yo sé que esto ya casi no se predica, pero si nosotros queremos perseverar en la iglesia moderna, necesitamos entender lo que ha pasado y cómo llegamos donde estamos. Mateo capítulo 3 dice, versículo 6 en adelante: cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán, pero al ver muchos fariseos y saduceos que llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Por qué se refiere Juan el Bautista de esta manera y le habla así a los fariseos? Si no es porque fueron hombres que decían seguir a Dios, que decían caminar con Dios, pero él conocía su testimonio. Él sabía lo que hacían, él sabía cómo vivían y él sabía que sus vidas no eran vidas de gente que se habían arrepentido de su pasado. Quiero decirte algo, iglesia. La falta de un verdadero arrepentimiento o la creencia sin arrepentimiento y sin compromiso lleva al llamado cristiano a una fácil amistad con el mundo, sin alerta de peligro, ni te das cuenta. Hay una gran parte de la iglesia que vive en amistad con el mundo, en enemistad con Dios, y ni se dan cuenta. No lo sienten, no saben nada, no les duele nada, todo, no se afecta nada y se sienten cumplidos con Dios. Evaluemos hoy entonces, con esto voy a terminar, nuestro compromiso. En cuanto a tu conocimiento, admítelo. No estás leyendo la Biblia lo suficiente, no estás escuchando palabra de Dios lo suficiente. Con esa, hermano, lo único que te puedo decir es, tenemos que admitirlo. Como iglesia moderna, no buscamos la palabra. Amén. Y ahí podemos caer todos. Pero tu compromiso con Dios, tienes que evaluarlo. Y quiero regalarte algunas áreas en las cuales tú puedes evaluar tu compromiso. ¿Cómo yo pudiera ver si mi compromiso está ahí firme? Yo estoy verdaderamente comprometido con lo de Dios. Primeramente, evalúa tu compromiso con la verdad. ¿Estarás leyendo la Biblia suficiente? ¿Y cuando la lees, meditas en ella? ¿O tú haces como el que la lee por leerla? ¿Ok? Porque entonces les voy a llamar los nestorianos. ¿Sí? Mi amigo Néstor, que la leía simplemente para hacer guerra conmigo, pero no le sirvió para nada. Pues la iglesia está llena de nestorianos. ¿All right? O sea, es tu primera evaluación. Cuando tú lees la palabra, ¿la meditas? ¿O simplemente la leíste y dices, ya yo leí mis 15 minutos de hoy? Fíjate, estoy ready para enfrentar al mundo. Ya tengo suficiente santidad con esa me da. Evalúa tu oración. ¿Estás orando? ¿Estás tomando tiempo para Dios? ¿Será que estás buscando el rostro de Dios? Evalúa tu experiencia transformadora por el Espíritu Santo. O sea, esto significa, ¿tú sientes que tienes una relación con Dios? ¿O tu relación es solamente con la iglesia? Evalúa tu humildad. ¿Sabes por qué? Porque tu testimonio, tu vida va a depender de tu humildad. Si hay algo que marca el testimonio de un cristiano, es la humildad. Evalúa tu adoración. ¿Será que tú tomas tiempo para adorar? Porque ¿sabes qué? Para orar mucha gente toma tiempo, pero no paran y toman un minuto para adorar. Para decir, Señor, yo te adoro. Te doy honra. Y finalmente, nosotros tenemos que evaluar nuestro compromiso en un área específica, la cual para mí es el punto culminante de un cristiano que tiene compromiso con Dios. ¿Estás predicando el evangelio? Evalúa tu evangelismo. Evalúa tu evangelismo. No voy a hacer la pregunta porque no quiero la contestación.
Pero pregúntate, ¿cuántas personas reciben evangelismo de ti? Estarás predicando el evangelio. Y voy a cerrar con este versículo bíblico, porque creo que este versículo bíblico es impresionante, cómo encierra estos dos puntos: conocimiento, compromiso. ¿All right? Tus influencias que afectan tu perseverancia en él. Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14 en el versículo 12. En medio de tribulaciones y dificultades, cuando el mundo está en medio de tribulación y todo esto que pasa, el versículo 12 habla de en lo que consiste la perseverancia. Y dice así: en esto consiste la perseverancia de los santos. ¿En qué consiste? ¿Ok? Léalo usted. Los cuales obedecen los mandamientos de Dios, o sea, los conocen y los siguen. ¿Ok? Y se mantienen fieles a Jesús. Dos áreas: tu conocimiento y tu compromiso. Le voy a pedir que incline su rostro. David pasa por aquí en la música. Y allí donde está, simplemente quede sentadito, ya vamos a terminar. Le voy a pedir excusas por extenderme un poco hoy. No fue mi intención, pero tuvimos un día hermoso celebrando el cumpleaños del pastor con el video y la presentación de una bebé hermosa. Padre, yo vengo ante tu presencia en acción de gracias. Hemos aprendido hoy, Señor, dos áreas en las cuales necesitamos aprender a perseverar. Buscar, Señor, que estemos en el lugar correcto. ¿Cómo, Señor, podemos perseverar en la verdad si no conocemos la verdad? ¿Cómo podemos perseverar en ti si no tenemos una relación contigo? ¿Cómo podemos estar firmes para el tiempo que se acerca si ni siquiera conocemos la fortaleza que viene de vivir y estar contigo? Por eso hoy, Señor, me uno a la oración de mis hermanos aquí y ellos se unen conmigo. A los que nos oyen por la internet y nos ven, nos unimos a ellos. Y nuestra oración es sencilla, Señor. Queremos conocerte más. Pon en nosotros el deseo de leer tu palabra y de conocerla. Señor, nuestro segundo clamor es que nos perdones, porque en realidad no hemos hecho un compromiso verdadero contigo. En realidad nuestro compromiso ha sido con nosotros mismos. Hemos tomado la rienda de nuestra vida espiritual y por lo tanto decidimos qué necesita nuestro espíritu y le damos lo que creemos que necesita, pero no hemos ido donde la fuente, que eres tú. No hemos aumentado nuestra relación contigo y hoy pedimos, Señor, perdónanos. Perdónanos. Venimos ante ti con corazón contrito y humillado, sabiendo que solo tú tienes palabras de vida eterna. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a su Dios. Gracias, iglesia. Gracias, iglesia. Dios le bendiga. Gracias por compartir. Espero que haya sido bendecido. Si alguien necesita oración, hay números en Facebook, en la página de internet. Amén. Únase. Pastor, ¿algún comentario final? Los varones se reúnen aquí en una esquina. Amén. Las damas, el sábado que viene, un almuerzo en el parque. No se lo pierda.